La delincuencia, el problema más importante para la población chilena, según indican todas las encuestas, y que lamentablemente está llegando a niveles insospechados, ya que por primera vez en 10 años se aumentó de manera sustancial el número de homicidios, el número también de violaciones y también el porte de armamento ilegal, lo que muestra tanto un fracaso de las políticas de seguridad de este gobierno como el de Piñera, como los de Bachelet, y al mismo tiempo de la parte de la crisis migratoria causada por esos gobiernos y del fracaso total de las leyes de control de armas que se han empujado a lo largo de los años. Todo eso además en numerosas críticas que está recibiendo el gobierno por sus jugadas en temas de delincuencia desde la centroizquierda, desde el centro y también desde la derecha. Todo eso lo vemos a continuación. Han salido informaciones oficiales sobre la delincuencia y los resultados, tal como mencionamos hace algunos momentos, son bastante negativos, porque numerosos delitos han llegado a su nivel más alto en una década y es por distintas razones. Ahora, ¿qué es lo que se informó? Que el número de homicidios subió bastante. Estamos a 4,6 homicidios cada 100.000 habitantes, que es el número más alto dentro de 10 años. Subió bastante luego de muchos años en que había ido a la baja, una situación lamentable. A la vez que las violaciones están aumentando sustancialmente a nivel nacional y el porte ilegal de armas también subió mucho, que va de la mano con el crecimiento de los narcos y con el efecto práctico y lógico de que con las leyes de desarme que impulsó Bachelet, posteriormente Piñera, y que ha querido impulsar Boric en el último tiempo, lo único que se ha logrado, y hemos visto los efectos, es desarmar a la población civil cumplidora de la ley, población civil que quiere defender sus trabajos, sus familias, sus comunidades, y permitir que se sigan armando los delincuentes, las agrupaciones guerrilleras, los narcos, etcétera, porque a esos grupos no les importa que algo sea ilegal o se restrinja, lo van a acceder igual, especialmente con los numerosos casos de armas importadas de manera ilegal, como también de armas que se pierden de carabineros o de las Fuerzas Armadas. Tomando eso en cuenta, lo único que logran es desarmar a la población civil. Y miren la coincidencia, a medida que se ha desarmado más a la población civil a lo largo de los años, porque ha bajado el número de armas en control civil, lo que hemos visto es un aumento de la delincuencia y de los tiroteos también. Ahí se ven los resultados, ¿no? Pero más allá de eso, hay una serie de razones por las cuales se está aumentando la delincuencia. Y unas son de carácter migratorio, otras son de carácter político y otras son de carácter de leyes. Ahora, ¿por qué esto? Porque funcionarios importantes a nivel nacional, y esto desde hace años, han denunciado que el factor migratorio ha sido importante en el aumento de la delincuencia, como también en la transmisión de ciertas enfermedades de transmisión sexual, siendo por ejemplo el SIDA una enfermedad que está creciendo cada vez más en Chile, especialmente en los jóvenes. Y eso es porque, por temas lógicos, cuando llegan grandes grupos poblacionales de otros países, donde por ejemplo hay ciertas enfermedades que están más presentes, por al mismo tiempo hay mayores niveles de delincuencia, inevitablemente eso también llega, porque es parte de, podríamos decir, la estructura política y cultural del país que llegan a esas personas. Y lo que se ha denunciado, y esto lo denuncia Mario Carrera, que es fiscal regional de Arica, es que todos los días en la frontera chilena del norte entra y sale el que quiere sin ningún control. Y ese aumento migratorio que lamentablemente no ha parado a lo largo de los años, ha causado en parte este aumento de delincuencia. Y se ve en eso que ya llegaba muchas veces de grupos de delincuentes, de narcos especialmente, o de sicarios, de otros países, especialmente de Colombia, Venezuela, México, y en el último tiempo se denunciaba que El Salvador con las maras, más allá de que eso es más bien discutible, ¿no? Entonces, eso es un factor para el aumento de la delincuencia. Inevitablemente que sea así. Otro factor, como mencionamos, ha sido el desarme poblacional, porque con la llegada de estos grupos y al mismo tiempo el aumento de la delincuencia común que ha dado paso en medio de lo que fue el estallido, inevitablemente al desarmar la población civil que sí es cumplidora de la ley, han facilitado la realización de crímenes. Otro factor, que es más bien político, tiene que ver con la naturalización o justificación del delincuente. Y durante el periodo de lo que fue el estallido, como se le llamó, inevitablemente se dio esta justificación que hizo que se envalentonaran aquellos que querían causar saqueos, crímenes, ataques, y eso no ha parado. Eso también ayudó al crecimiento de la delincuencia. Pero también esto lo observamos con una situación bastante terrible, que es que incluso hasta tiempos actuales, con actos delictuales que se ven en el día a día, no se hacen condenas bastante duras, sino que al contrario, se terminan justificando estos hechos tratando de ocultar información. Esto es lo que se ha denunciado, por ejemplo, con los últimos ataques que se dan en el sur y centro del país asociados a los incendios, donde ya es más bien evidente y cada día salen más, podríamos decir, pruebas de que hay
grupos organizados causando estos incendios y se sospecha que son parte de las guerrillas mapuche. Incluso recientemente, todo el día de ayer, con grabaciones de cámaras de drones se ha observado a estas personas encapuchadas y con armamento muchas veces militar o que está asociado a las guerrillas haciendo las quemas. Y el gobierno no hace absolutamente nada o se niega en muchos casos a reconocerlo. Tanto así que ahora se están haciendo denuncias por el Partido Republicano para que se investigue si el gobierno está encubriendo o guardando información sobre la responsabilidad de quienes están haciendo estos incendios. Porque aquellos que digan que esto es natural o del cambio climático o de personas sueltas que lo hacen, es más bien ingenuo tomando en cuenta todas las situaciones que se están dando. Todo eso es parte de una modalidad actual de la justificación política, ya sea ignorando o justificando directamente de los actos de delincuencia. Porque la situación de crisis con los incendios es consecuencia directa de actos delictuales terroristas y al mismo tiempo la delincuencia que ha subido en homicidios, tráfico, destrucción, también es porque se justificó eso mucho políticamente por amplios sectores políticos durante el llamado estallido. Y no hay que dejar de lado, porque muchas veces nadie los menciona, las leyes que son sumamente garantistas y los jueces que parecen intocables que dejan libre a cualquiera que es detenido. Vemos personas con decenas de muchas veces de detenciones y que quedan en libertad. ¿Por qué? Por los jueces. Y en medio de todo eso, más allá de la situación de decadencia constante que estamos observando, han habido numerosas críticas de todos los sectores políticos contra el gobierno, porque esto es algo que afecta a toda la población. Tenemos críticas, por ejemplo, desde la centroizquierda con el caso de Arboe, que él siempre fue una figura más bien cercana al PPD y fue parte de los gobiernos de Bachelet, y dijo que esto era muy peligroso, que estas cifras son inaceptables, y se pidió que se hiciera alguna respuesta. Hay molestias dentro de la centroizquierda por el mal manejo que hay en temas de seguridad, sin dejar de lado que figuras como Gabriel Boric o incluso el Frente Amplio y Partido Comunista, que apoyaron mucho el octubrismo, en muchos casos justificaron los actos delictuales como instrumentalización política para obtener lo que fue el apruebo. Y posteriormente también hemos visto críticas desde sectores más cercanos a la derecha. Vemos caso de Axel Kaiser que se burla de esta situación y dice avanzamos, burlándose un poco de la frase que usaba Boric y su coalición a nivel político. También el caso de José Antonio Kast, que denunció este hecho molesto, y son parte de las críticas de la centroizquierda a la derecha con esto, que lamentablemente el gobierno dice, claro, vamos a hacer algunas cosas, pero no se hacen resultados en la práctica que ayuden. Claramente, la solución no va a venir de la mano de un político que traiga la solución, de un salvador, de un caudillo, sino que va a venir solo cuando se le dé la autonomía a la población local de tomar sus propias decisiones y que ellos puedan hacer que se implementen sanciones más duras, puedan cambiar en los jueces de sus zonas y al mismo tiempo puedan aplicar una serie de condenas mucho más sustanciales a los criminales para que de esa manera esto se pueda limitar, al mismo tiempo que faciliten que la población local, ciudadana, pueda entrenarse y armarse para defender sus comunidades y a sus familias de estos grupos de delincuentes. Mientras que el resto, y esto ocurre, numerosos políticos, el resto de los políticos parecen estar aprovechando de ocultar otras cosas, porque vemos que se enfocan más en el Festival de Viña, hablan de peleas políticas, tratan de ignorar estas cosas de la delincuencia, tratan de ignorar también el tema de los incendios, y al mismo tiempo están aprovechando en tratar de que pase de largo casos de corrupción, o disculpen, como los decimos en Chile, irregularidades que ocurren a nivel nacional. Hace poco se destaparon numerosos casos de irregularidades, que es corrupción, ¿no? Nada más que aquí ya saben, nada es corrupción, todo es irregular. Aquí no hay corruptos, porque nunca lo dicen así. Y se detectaron en numerosos lugares, principalmente en la capital, en Santiago. En la Corporación de San Bernardo se descubrieron pagos irregulares por más de 40 millones de pesos por un contrato que no se cumplió, pero igual se pagó y que involucra a militantes del Partido Socialista. Todo esto con figuras de la democracia cristiana y del Partido Socialista creando empresas que dan servicio a municipalidades, corporativismo y vínculo político y que se pagaron contratos con fondos millonarios sacados de los impuestos de todos los trabajadores por cosas que no se hicieron. Irregularidad y ahí está, no les va a pasar nada. Y al mismo tiempo hemos visto que también ocurrió una situación similar al interior de Puente Alto, en este caso un baluarte de la centroderecha, de la familia Osandón, de Renovación Nacional. Y lo que se dio cuenta ahí es que con documentos falsos y por más de 14 años se facturaron empresas de personas vinculadas y muy cercanas primero a Osandón, al senador Osandón, que era alcalde en ese momento, y a su sucesor, que también es seguidor de los Osandón, Codina. Y esto por una cantidad de más de 18.500 millones de pesos. Ahora, gran cantidad de diferencia entre las irregularidades de los socialistas acá con los de la derecha en ese caso, pero de todas maneras todo es corrupción, todo condenable. Aunque como ya saben, aquí no se va a decir eso, sino que se va a decir que es una irregularidad. Y lamentablemente lo que hemos visto es que estos hechos, que podríamos llamarlo
casos de cuello y corbata y del mundo político, también terminan generando que se dé esta impunidad de los criminales, podríamos decir, más de terreno, comunes y corrientes. Porque si en las altas autoridades queda impune las cosas raras, las irregularidades y la corrupción, inevitablemente se da el ejemplo también para abajo de que va a haber impunidad con respecto a la justicia en cualquier hecho. Y hay que tomar en cuenta que no es que solo algunos tengan justicia y otros no. Lamentablemente en Chile todos quedan libres de las situaciones que dan. Desde los cargos más altos con irregularidades hasta los cargos más bajos, las personas que no tienen ningún cargo de ningún tipo, aquel que te roba, por ejemplo, un celular o una billetera, todos quedan en libertad. Aquí no hay mucha condena para nadie. Claro que hay gente en la cárcel, pero no la cantidad de gente que debería estar. Debería ser mucho más tomando en cuenta lo liviana que es la justicia chilena. Entonces hay una cultura de impunidad que se ha justificado políticamente por sanciones poco duras y por políticos que no quieren hacer cambios porque no les conviene, tomando en cuenta que muchos están involucrados a nivel de casos de corrupción que inevitablemente ha hecho que se justifique la delincuencia. Es una tristeza, una situación muy lamentable y que la única manera, tal como hemos mencionado en el pasado, tiene que sea por cambiar esto, es con una ciudadanía más empoderada, donde pueda ella tomar decisiones y que no corresponda al mundo político. Como los políticos están vinculados inevitablemente a estos hechos, ellos no van a hacer los cambios porque no les conviene. Pero de todas maneras, ¿qué les parecen estos casos bastante lamentables de cómo va aumentando la delincuencia y la nula reacción política ante esto? Parece no haber ningún interés. Impresionante, ¿no? ¿Por qué creen que es esto? ¿Es porque los políticos también están involucrados? ¿Es porque no les interesa? ¿Están desconectados de la realidad? ¿Será porque hay intereses de por medio? ¿Y cómo se puede solucionar esta situación? Es como mencionamos en este programa, con descentralización, autonomía poblacional y que la ciudadanía pueda tomar sus propias decisiones a nivel local sin depender de los políticos, o el cambio viene por otro lado. Hay que reformar también el poder judicial, hay que quitar el monopolio estatal a la justicia o hay que hacer otros cambios. Todo eso coméntenlo abajo. Y también, antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Tito Acuña CL y Ritixby33, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Flow. Se los agradezco mucho. Gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Y también, si alguno de ustedes también quiere apoyar al canal, puede comentar, dar like y compartir este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.